Tengan muy buenas tardes a todos los participantes del curso Supervisión y Fiscalización de Obras Civiles. Como de compromiso, hoy en este evento vamos a tocar enteramente estudios de caso. Para ganar un poquitín de tiempo, como siempre, la pregunta de rigor a los señores participantes, cómo nos están recepcionando el audio y las imágenes en sus pantallas. Desearíamos una confirmación de parte de los participantes antes de arrancar con el evento. Todo perfecto, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hoy vamos a ver el estudio de caso número 1. Lo hemos denominado taller de obras. Se trata de un proceso de contratación donde vamos a ver con mucha prolijidad en qué consiste un precio unitario. Bueno, dice así, taller de obras. El gobierno municipal de Patacamaya recibió 6 propuestas de empresas constructoras de la licitación pública número 008/04. Esto es ya del 2004. Para la construcción de un hospital provincial, cuyo precio referencial total es de bolivianos 7.650.000. La apertura de propuestas será el día 6 de julio del 2007. Y aquí vienen varias preguntas. La primera, una de las actividades es la impermeabilización de la terraza del quirófano. Nos pide determinar el precio unitario y total de esta actividad, tomando en cuenta los siguientes requerimientos de pliego de condiciones. Ahí nos hablan, por ejemplo, del material. En el material nos habla de 15 kilos de cemento, 0.05 metros cúbicos de arena, 1 metro cuadrado de membrana de metal y 0.2 metros cúbicos de cascajillo, el material que va a ingresar en este ítem. Y también nos indica que los precios unitarios de estos materiales en el mercado son de bolivianos 0.95, se refiere al cemento, 75 bolivianos se refiere a la arena, el metro cúbico, 70 bolivianos a la membrana de metal y 75 bolivianos al metro cúbico de cascajillo. Luego nos comenta sobre la mano de obra. Se estima el uso de 1 hora de un especialista constructor, 0.8 horas de un maestro albañil y 0.8 horas de un ayudante. Y también nos indican los precios por hora en el mercado. Son de bolivianos 13 para el maestro, 6.8 para el albañil, para el ayudante, y 5.20 respectivamente. Calcular nos indica el precio total del ítem de esta actividad, teniendo en cuenta que el quirófano tiene un frente de 20.22 metros y por una profundidad de 50 metros. Es grande. La pregunta 2. Nos dice el monto leído en voz alta en la apertura de propuestas económicas presentadas son las siguientes. Podemos observar, son 6 empresas que se han presentado a este proceso de contratación y sus propuestas van desde bolivianos 7.200.000 hasta bolivianos 6.348.500. Seguimos. Ahora, nos indica además, las 6 empresas proponentes consignan todos los ítems solicitados en el pliego de condiciones. Y los precios obtenidos por la comisión de calificación, va a haber una comisión de calificación que luego de la apertura de propuestas, en acto privado, hacen la calificación minuciosa de cada propuesta. Y es así que esa comisión de calificación hace la revisión pertinente y encuentra en la revisión aritmética de cada una de las propuestas los siguientes montos. Por ejemplo, la empresa A, si bien ofertó, podemos ir arriba un poquito, por ejemplo, la empresa A, si bien ofertó el monto de 7.200.000, la comisión calificadora revisa su propuesta y llega
a bolivianos 7.286.400. Y así que para cada empresa va revisando. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo se puede cometer errores aritméticos hoy en día si disponemos de computadoras? Pero sucede esa situación por el siguiente hecho. Preguntábamos a algunos colegas, resulta que si nos fijamos en el teclado, podemos observar que el 0 está al lado del 9. Entonces, muchas veces al typear, ¿qué hacemos? Lo que un psicólogo indicaba, dislexia. Es decir, en vez de apretar la tecla del 9, del número 9, apretamos el 0 o viceversa. Sin embargo, lo que la comisión calificadora debe realizar es revisar propuesta tras propuesta. Y es un trabajo duro, arduo. Sin embargo, hoy en día existen paquetes computarizados. Uno de ellos, el Prescom, que rápidamente nos da la facilidad de ir revisando propuesta tras propuesta. Luego de esta revisión aritmética, aquí se notan los nuevos montos y nos dice en el inciso A, determinar el porcentaje de los errores aritméticos y aplicar la norma. En el inciso B indica determinar los precios por encima o por debajo del precio referencial y proceder conforme a la norma. Cabe destacar que el precio referencial es de conocimiento público, es decir, se eleva, se cuelga al sistema de contrataciones estatales, el precio referencial. Luego nos dice determinar el precio evaluado más bajo. Es una de las metodologías que generalmente se utilizan para obras medianas, como vamos a comentar más adelante. En la pregunta 3 nos dice, además, debemos verificar el cumplimiento de los documentos necesarios de la propuesta, con el precio evaluado más bajo, considerando que en la presentación de propuestas, la empresa A, evidente, presentó póliza de seguro en lugar de boleta bancaria, pero cumple con todos los demás requisitos exigidos. Por otro lado, la propuesta de la empresa F enumera los métodos constructivos, aunque no incluye un detalle explicativo de los mismos, conforme a la obra a ser ejecutadas. Y es más, todas las demás empresas o propuestas de las empresas oferentes cumplen con lo solicitado en el documento base de contratación. Es decir, en este DBC o documento base de contratación tiene que estar escrito, como quien dice, rayada a la cancha, todo referente a términos de referencia, contratos, propuestas, etc. Luego vamos a la pregunta número 4 y nos dice, con estos antecedentes nos pregunta y nos dice, ¿cuál es la empresa adjudicada? Luego, en la pregunta 5, el proponente adjudicado presentó en término los documentos requeridos en el DBC, excepto la solvencia fiscal emitida por la Contraloría General de la República, proceder de acuerdo a la norma. Finalmente nos pregunta, después de todo de estas andanzas, ¿con qué empresa se firmará el contrato? Entonces, en eso consiste este estudio de caso. Veamos la solución. Vayámonos ahora, vamos a ver cómo resolvemos el presente caso. Bueno, ahora hagamos esto en pantalla grande, por favor. Entonces, hoy en día está muy de moda, si vale el término, la construcción de hospitales. Se hablaba hace no mucho de hospitales de primero, segundo, tercer y cuarto nivel. Rápidamente, un hospital de primer nivel, ¿cuáles son sus características? Lo que hace son curaciones menores y a veces disponen hasta de una cama o dos. Un hospital de segundo nivel, además de eso, ya tiene especialidades. Hacen algunas pequeñas y medianas cirugías y dispone ya de unas 8, 10, 12 camas.
Un hospital de tercer nivel ya tiene varios servicios. El caso del hospital de tercer nivel San Juan de Dios en Oruro, por ejemplo, cuenta con 28 especialidades, 220 camas. Entonces ya aquí se pueden hacer cirugías mayores, medianas y pequeñas. ¿Y en qué consiste un hospital de cuarto nivel? Que se hablaba muchísimo en la gestión pasada. Además de tener todas esas especialidades, estos hospitales ofrecen actividades de investigación. Es decir, ya son hospitales de alto nivel donde se puede efectuar investigaciones. En el presente caso, nos está hablando de un hospital de segundo nivel en la localidad de Patacamaya. Veamos. Ahora, lo primero que nos pide, con todos los insumos que nos dan de materiales, mano de obra, es precisamente elaborar el precio unitario. Ahora, referido al precio unitario, vamos a estudiarlo con mucha prolijidad. ¿En qué consiste un precio unitario? Se denomina formulario B2, análisis de precios unitarios. Esto viene del Decreto Supremo 27328, formulario B2. ¿Qué contiene un precio unitario? Hay varias maneras de calcular el presupuesto de una obra. Puede ser por comparación o también puede ser por el método analítico, y ahí están los precios unitarios. En un precio unitario básicamente tenemos los datos generales, el proyecto, el nombre del proyecto, dónde está ubicado, Hospital Provincial, Gobierno Municipal de Patacamaya, la actividad. En este caso se trata de la impermeabilización de la terraza del quirófano, la unidad, metros cuadrados, la cantidad grande, 1011 metros cuadrados, y la moneda, bolivianos. ¿Qué podemos observar en este precio unitario? Un cuadro con varias columnas. Tenemos la descripción, la unidad, la cantidad, el precio productivo y el costo total. Y tenemos 6 ítems. El primero, materiales. El segundo ítem, mano de obra. Luego tenemos equipo, maquinaria y herramientas. Cuando no, gastos generales y administrativos. Utilidad, impuestos. Y en la parte de abajo podemos ver el total del precio actividad por ítem. ¿Cómo logramos este total? Multiplicando el precio unitario por la cantidad en metros cuadrados. Y este es precisamente el precio de la actividad. Ahora vamos a ir analizando. Como se trata de una impermeabilización de la terraza del quirófano, en materiales nos entra cemento, arena, membrana de metal y el cascajillo. Sus unidades respectivas: para el cemento, kilo; para la arena, metro cúbico; para la membrana, metro cuadrado; y el cascajillo, metro cúbico. La cantidad, aquí requerimos, nos indica 15 kilos, 0,5 metros cúbicos, 1 metro cuadrado, 0,02 metros cúbicos. Y aquí están sus precios productivos. Por ejemplo, cuando hablamos de materiales, nos referimos al material puesto en obra. Resulta que el cemento, unidad kilos, cantidad 15, puesto en obra, tiene el precio productivo de 0,95 bolivianos, casi un boliviano el kilo. Y aquí tengo el total. Ahora, cuando la comisión calificadora revisa el formulario B2, análisis de precios unitarios, pueda que exista una empresa que nos oferta aquí cemento, kilo, 15, precio productivo, 0,30 centavos de boliviano. ¿Qué tiene que hacer la comisión? Convocar a esa empresa proponente. Señores, empresa Alfa Omega, ¿por qué ustedes ofertan 30 centavos de boliviano cuando muy bien sabemos que el cemento puesto a pie de obra normalmente es 95 centavos de boliviano? Y la respuesta es simple. Nos va a decir, es que sabe, señor, nosotros pensamos traer el cemento de afuera. Eso ya suena a gato encerrado. Estos señores se están bajando al mínimo en precios productivos, se van a adjudicar la obra y no van a concluirla. Conclusión: los precios unitarios de los materiales tienen que ser consistentes,
coherentes, realistas. Todo se puede escribir en un precio unitario, pero la comisión calificadora tiene que revisar esa coherencia, consistencia, esa realidad del material puesto en obra. Esa es una de sus funciones en el momento de la calificación de las propuestas. En mano de obra, evidentemente especialista, horas, la cantidad y el precio en el mercado local. Ahí está el maestro, el ayudante. Ahora, este precio productivo también es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, el rendimiento de materiales y el rendimiento de mano de obra en Oruro que en el Beni. Levantar un muro de ladrillo gambote en la ciudad de Oruro lleva un tiempo. Cogemos a esa misma cuadrilla, lo llevamos al Beni en época de verano, 30 grados centígrados, el rendimiento va a ser otro. Depende, uno, del clima, del estado del tiempo, además de la habilidad del obrador. Entonces comentábamos, debería haber rendimientos de mano de obra y de materiales diversificados para el oriente, para el valle y para el occidente. Luego tenemos aquí las famosas cargas sociales en porcentaje. Estas cargas sociales van prácticamente desde el 5 hasta el 71.18%. Es el subtotal de la mano de obra. Y aquí aparece el primer impuesto, IVA, el impuesto al valor agregado de la mano de obra. Aquí figura 14.94% de la mano de obra más cargas sociales. Un pequeño comentario aquí. El IVA, evidentemente, es un impuesto al valor agregado. Y lo más interesante es un poquito analizar, por ejemplo, este impuesto, el famoso IVA, ¿qué grava? Grava los contratos de obras de prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera. ¿Quién es el sujeto de impuesto? Son los sujetos pasivos de este impuesto al valor agregado, aquellos que realicen obras o presten servicios de cualquier índole. ¿Dónde nace el hecho generador del IVA? En el caso de contratos de obras de construcción, el hecho generador se perfecciona en el momento de la recepción de cada certificado de avance de obra. ¿Y quiénes pagan? Pueden ser personas naturales o jurídicas. La alícuota, el valor de este impuesto al valor agregado es 13%. La base imponible, el precio de los contratos de obras y de la prestación de servicios, todos los que deben ser consignados en la factura. ¿Y cómo la empresa contratista se descarga el IVA? A través de facturas. Es por eso que los contratistas piden factura de todo, materiales, puede ser madera, fierro, agregados, pero lo que no da factura precisamente la mano de obra. Y es por ese motivo que si bien la alícuota por ley es 13%, pero en los precios unitarios figura 14.94%. Y esto se debe a las transacciones comerciales que se hace por un lado, y por el otro lado, a que no nos dan una factura por la mano de obra generalmente. ¿Dónde podemos hallar este resultado? Hace un cálculo muy interesante en el libro de Costos y Presupuestos del ingeniero Zabaleta, que se ha editado en Latinas Editores Oruro, que les vamos a pasar hoy su WhatsApp. Entonces, por ese motivo que en precios unitarios, la alícuota del IVA es 14.94 y no 13. Muy bien. Luego tenemos aquí en el ítem 3, equipo, maquinaria y herramientas. Generalmente se toma el 5% del total de la mano de obra. Decíamos, las empresas que tienen maquinaria y equipo pesado y liviano son exitosas. ¿Por qué? Porque esos equipos pesado liviano sirven muchísimo al realizar la obra. Luego tenemos los gastos generales. Generalmente se toma el 12%. Utilidad. La utilidad es un porcentaje de los ítems
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y herramientas, además de los gastos generales. Se toma generalmente el 10%. Y viene aquí otro impuesto en el ítem 6, el impuesto a las transacciones. Es un impuesto que se da por el ejercicio en territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio. ¿Qué grava? Grava el ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión u oficio. Sujetos de impuestos son los contribuyentes de este impuesto, pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Dónde nace el hecho generador de este impuesto? En el caso, por ejemplo, de contratación de obras, nace en el momento de aceptación del certificado de obra. ¿Quiénes pagan? Todas las personas naturales o jurídicas. Alícuota. La alícuota de este impuesto es 3, pero en precios unitarios manejamos 3.09. ¿De dónde sale este valor? Nuevamente me voy a remitir al libro, fue mi profesor en la Facultad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Zabaleta, me encantaría que obtengan su libro, se llama Costos y Presupuestos. Entonces, como pueden ver, en un precio unitario, además de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, gastos generales, utilidad, están los impuestos de ley, el IVA y el IT. El IVA con 14.94 y el IT con 3.09%. Resumen, en el formulario B2 ANAS de precios unitarios existen costos directos y costos indirectos. Se denomina costos directos a los materiales y la mano de obra. Y costos indirectos son precisamente las cargas sociales, el equipo, maquinaria y herramientas, y gastos generales y los impuestos de ley. Supongamos que en una obra tenemos 400 ítems, entonces van a haber 400 precios unitarios. Y al tener cada precio unitario, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este precio unitario por la cantidad para tener el precio total de la actividad. Lo bueno es que hoy en día, gracias a la informática, contamos con paquetes computarizados como el Prescom, el Kroski, y hay varios paquetes. Pero un paquete muy comercial, muy utilizado es el Prescom, que incluso está reconocido por el órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, como es un paquete computarizado, es más fácil manejar los insumos de materiales, mano de obra, equipo de maquinaria, gastos generales, utilidad y los impuestos de ley, IVA e IT. En eso consiste el análisis del formulario B2 de un precio unitario. Muy bien, pasemos. Ahora nos hacen otra pregunta y nos dicen determinar el porcentaje de los errores aritméticos y aplicar la norma. Tenemos aquí las 6 empresas, su propuesta leída. Esta propuesta se lee en acto público, en la apertura de sobres. Y tiene que ser en acto público, es decir, tiene que ser transparente. Ese día hay que invitar a la FEDJUVE, debemos invitar a los concejales, a todas las fuerzas vivas de la comunidad. Se deben enviar esquelas de invitación, es decir, nuestros actos tienen que ser transparentes. Y aquí está la propuesta corregida por errores aritméticos. Y en esta columna tenemos una diferencia. Está la propuesta corregida menos la propuesta leída. Muy bien. Y en la última columna tenemos el porcentaje de error. ¿De dónde salen estos porcentajes de errores? De simplemente aplicar una regla de 3. La propuesta corregida, evidentemente, corresponde al 100%, por un lado. Y la diferencia corresponde a X. Hacemos una regla de 3 y obtenemos estos porcentajes de error. Muy bien. Ahora, son 6 empresas. Hagamos un análisis numérico frío. Y nos dice aquí, la empresa E, aquí está la empresa E,
es descalificada. ¿Por qué? Por tener un error aritmético superior al 2%. ¿Qué dicen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios? Que está también escrito en el documento base de contrato. Puedo cometer errores aritméticos, pero máxime hasta un 2%. Mayor a un 2%, ipso facto, descalificado. Aquí. Y observen los otros, están por debajo del 2%. La empresa A, 1.2%. La empresa B está más abajo, menos 0.8%. La empresa C, 0. Tenemos la empresa D, 1.3, la empresa F, 0.16. La única que superó el 2% fue precisamente la empresa E. Ahora, en la casa se puede hacer este ejercicio de regla de 3, de dónde sale, mudar a un Excel, y rápidamente podemos lograr estos mismos resultados a manera del proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Vamos a al otro cuadro. Luego nos pregunta y nos dice determinar los precios por encima o por debajo del precio referencial y proceder conforme a la norma. Las propuestas económicas que estén por encima del precio referencial serán rechazadas. ¿Por qué? Porque el precio referencial se publica en el SICOES, Sistema de Contratación Estatales. Entramos al SICOES vía internet y están publicadas el precio referencial. Es de conocimiento público. Y a sabiendas de que es de conocimiento público, no podemos superar este precio referencial. Inciso B. A las propuestas que estén por debajo del 15% del precio referencial, se les solicitará una garantía adicional a la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. ¿Qué significa? Hay empresas que se presentan y, como quien dice, prácticamente se bajan a la mínima expresión. Y uno se pregunta, ¿qué están ganando? Si nosotros entramos a la industria de la construcción es para tener utilidad. Es como cualquier negocio. Y si ese negocio no funciona, tenemos que cambiar a otra actividad. Entonces, la ley es bien sabia. Nos podemos bajar, dice, hasta un 15% del precio referencial. Pero si nos bajamos más del 15%, entonces debemos presentar una garantía adicional a la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. Veamos eso en números. La próxima, por favor. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan? Eran 6 empresas. Una se descalificó por los errores aritméticos. Ahora quedan 5 sobrevivientes. Aquí está el precio referencial que se ha publicado en SICOES. Aquí está la propuesta corregida. Y aquí está la diferencia entre la propuesta corregida y el precio referencial. ¿Y qué hemos hecho? Nuevamente hemos aplicado una regla de 3, y dijimos que este precio referencial, 7.650.000 en el caso de la empresa A, corresponde al 100%. Y esta diferencia, menos 363.600, corresponde a X. Ejecutamos la regla de 3 y nos da menos 4.75%. Y de la misma manera logramos el restante de los resultados. Ahora, hacemos un análisis numérico frío de este cuadro y llegamos a la siguiente conclusión. La empresa C es eliminada por sobrepasar el precio referencial en un porcentaje del 12%. Es decir, en una propuesta, cuando nos presentamos, no podemos superar el precio referencial. Está escrito en las normas básicas, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Empresa proponente que supera el precio referencial, ipso facto, queda descalificada. Observemos el resto de las empresas como la A, la B. Son negativos, están por debajo del precio referencial. La empresa D y también la empresa F. La única que ha superado, inclusive conociendo el precio referencial, ha sido la empresa C.
Muy bien, ahora, la empresa F, aquí está, fíjense, yo puedo bajarme del precio de referencia hasta un 15%, pero la empresa F se ha bajado hasta un 17%. La diferencia de 17 a 15, evidente, es un 2%. Luego, entonces, la empresa F deberá presentar una garantía adicional del 2% del valor total del contrato por estar por debajo del precio referencial en un 17%. Entonces, por ese motivo, ¿esto dónde está escrito? En las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Está escrito en el documento base de contrato. Entonces, en este caso, la empresa F, evidente, nos tiene que presentar una garantía adicional. Muy bien, seguimos. Ahora, vamos a determinar el precio evaluado más bajo. Aplicamos el formulario B3 y ordenamos a las empresas. De las 6 empresas, recuerdan, se descalificaron ya 2. Quedan sobrevivientes 4. Y los ordenamos en orden de prelación. ¿Qué significa eso? De menor a mayor. Entonces, la propuesta económica más baja, evidentemente, corresponde a la empresa F, con 6.349.500. Y la más alta, observemos, corresponde a la empresa B, con 7.532.256 bolivianos. Hemos ordenado de acuerdo a el formulario B3, donde indica aquí el objeto de contratación, la fecha y lugar del acto de apertura, la dirección, los proponentes, el monto leído de la propuesta, numeral y literal, ojo, tiene que coincidir, el monto ajustado por revisión aritmética, y ahí está ya por orden de prelación. Muy bien. Y aquí viene lo interesante. Inciso 3. Verificado, nos dice, el cumplimiento de los documentos necesarios requeridos en la propuesta, se determina que, si bien la empresa F, con el precio evaluado más bajo, presenta los métodos constructivos requeridos en la propuesta técnica, sin embargo, no cumple con lo solicitado. ¿Y por qué? Porque omite incluir un detalle explicativo de los mismos conforme a la obra a ser ejecutada, como lo exige el modelo del documento base de contrato de obras. Por tanto, su propuesta es descalificada. Punto 4.2a del documento base de contrato de obras. Comentario. Cuando nos presentamos a un proceso de contratación, importantes son los métodos constructivos. Si bien la empresa F presentó este método constructivo, pero apenas lo hizo en media página, nosotros como técnicos, ingenieros, arquitectos, constructores civiles, indican los especialistas, deberíamos lucirnos en la presentación de los métodos constructivos. Es decir, los protocolos que se deben seguir, planos, plantas, cortes, etcétera, etcétera. Y evidentemente, de acuerdo al documento base de contrato, los métodos constructivos tienen un alto porcentaje y está ahí indicado en el DDC. Pero la empresa F presentó prácticamente media página. Evidentemente presentó, pero no es suficiente. Y por ese motivo lo descalifica. Vayamos ahora al inciso 4. La empresa adjudicada ahora que se ha descalificado la F es la empresa D. ¿Y por qué? Porque tiene el segundo precio evaluado más bajo. No sobrepasa el precio referencial y cumple con todo lo que está en el documento base de contrato. Bien, hasta ahí andamos bien. Inciso 5. Al no haber presentado la solvencia fiscal emitida por la Contraloría, la empresa D también queda descalificada. ¿Y dónde está escrito esto? En el inciso 4.2c del documento base de contrato, obras.
Y por ese motivo se ejecuta su garantía de seriedad de propuesta. Comentarios. ¿A qué se refiere la solvencia fiscal? Yo, por ejemplo, como empresa proponente, debo recabar este certificado de la Contraloría. Si yo no debo nada al Estado, ningún dinero al Estado, entonces la Contraloría me va a dar esta solvencia fiscal. Pero si yo debo al Estado, primero me va a hacer pagar todos los dineros que debo al Estado y recién me va a emitir esta solvencia fiscal. En este caso, la empresa D seguramente tenía muchas deudas con el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ese motivo, no presentó la solvencia fiscal. Y de acuerdo al documento base de contrato, queda descalificado. En ese caso, luego, ¿qué hacemos? Evaluamos a la que le sigue. Y ahí está la empresa A que le sigue y se le adjudica la contratación, ya que no sobrepasa el precio referencial. Cumple con todo lo solicitado en el documento base de contrato. Y al ser el monto de la contratación, recuerdan, más de 7 millones de bolivianos, está obligada a presentar la boleta bancaria. Comentario. Esto no está en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, es un vacío. Claro, la ley puede tener vacíos. ¿Dónde llenamos, completamos vacíos? En el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios. Es decir, cada municipio tiene su propio reglamento específico. No hay dos municipios que sean exactamente iguales. Hay municipios grandes, medianos, pequeños. Entonces, tiene que estar escrito en su reglamento específico. Generalmente indica, obras que superan el 1.000.000 de bolivianos deben presentar boleta bancaria. Y obras que son menores al 1.000.000 de bolivianos, entonces póliza de seguro. Póliza de seguro. Ahora, inciso C. Se firmará el contrato con la empresa A. Si presenten original o fotocopias legalizadas los documentos requeridos en el documento base de contrato. Además, la garantía de cumplimiento de contrato que corresponde al 7% del monto total de contrato. Pregunta, ¿y qué tal? Se le da un plazo de 10 días calendario, donde debe presentar documentos originales o fotocopias legalizadas. ¿Y qué tal si no presenta? Entonces también queda descalificada y lo que hacemos es acudir a la siguiente empresa mejor calificada. Mejor calificada. Es decir, hasta aquí ha ganado la empresa A. Iremos al primer cuadro. Adelante, por favor. Iremos al primer cuadro. La empresa A ganó la empresa A. Una más, por favor. Fíjense, la empresa A, su propuesta leída había 17.200.000. Aquí había otras empresas que han propuesto inclusive menos. Aquí hay mucho menos, pero contra todo pronóstico ganó la empresa A por haber cumplido con los documentos técnicos, administrativos, legales, etcétera, etcétera. Es una metodología esta de hacer un proceso de contratación, de evaluación de las empresas proponentes. Existen otra metodología, les digo, más sofisticada. Y, por ejemplo, se llama la metodología, se denomina precio evaluado más bajo. El otro se denomina metodología por calidad y costo. ¿En qué caso aplicamos esa metodología? Para obras grandes. Por ejemplo, carretera doble vía Oruro-La Paz, que supera los 200 millones de bolivianos. Otra obra faraónica, una presa de hormigón armado, 8 millones o 10 o 15 millones de bolivianos. Entonces ahí ya se aplica otra metodología. Se denomina por calidad y costo, donde la calidad tiene el porcentaje del 70% y el costo el 30%. Y para obras pequeñas y medianas se aplica el presente método que hemos explicado, precio evaluado más bajo. Entonces, en eso consiste este primer estudio de caso.
Un resumen, hemos estudiado con prolijidad qué es un precio unitario, qué es un documento base de contrato, qué es un precio referencial. Hemos hablado sobre la solvencia fiscal, sobre las garantías, ¿verdad? ¿En qué casos boleta bancaria? ¿En qué casos póliza de seguro? Y cómo a veces por la falta de unos documentos se pueden ir desclasificando las empresas proponentes. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo estudio de caso. Vayamos al segundo estudio de caso que ya estamos entrando a la aplicación del marco teórico que dimos. En el segundo estudio de caso se trata de lo siguiente. Es un caso de la vida real. El caso de los tinglados colapsados. Y dice así. La fuerte nevada que cayó por más de 15 horas en la ciudad del Alto y en el altiplano paceño la noche del domingo 8 de julio y la mañana del lunes 9 de julio del año 2007 provocó accidentes de tránsito, destrozos en la propiedad pública y el colapso de los servicios. Contra todo pronóstico, la nieve alcanzó una altura que oscila entre 30 y 40 centímetros, las reglas normales que tenemos. Esto provocó la caída de 11 tinglados en la ciudad del Alto. En esa misma mañana se cayeron 11 tinglados. 10 eran de escuelas y una era de un mercado. Y esta fue una desgracia con mucha suerte, porque los niños, los adolescentes, jóvenes, estaban gozando de la vacación invernal. ¿Se imaginan si ocurría este colapso en época de clases? Hubiera sido fatídico. Muy bien, se cayeron 10 que eran de escuelas, los tinglados, y un tinglado de un mercado. Hubo la suspensión temporal de transporte aéreo y terrestre, el corte de los servicios de energía eléctrica, telefonía fija en esa urbe y en La Paz. Seguimos. ¿Qué más nos dice este estudio de caso? Según el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, indica la nevada que cayó es la más intensa desde el año 2005. La alcaldía alteña formalizó por este hecho una denuncia penal en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, del Alto. Se cayeron 11 tinglados y lo que hace el alcalde del Alto es presentar una denuncia a la FELCC. Entonces, como técnicos aquí, la pregunta era, comentario, ¿qué tiene que ver la FELCC con obras civiles? Hechas las averiguaciones con los señores asesores legales, indican que sí, está en lo correcto el alcalde. ¿Y por qué motivo? Porque la caída de esos 11 tinglados es un daño económico al Estado. El alcalde alteño pidió sanción penal contra los funcionarios ediles, ex servidores públicos y representantes de las empresas constructoras que resulten cómplices en contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y estafa tras la pérdida material de 11 tinglados. Seguimos. En el memorial presentado por la autoridad edil, además solicitó al fiscal adscrito pedir al director de obras de la alcaldía alteña un informe de los daños materiales en los tinglados, la nómina completa de los funcionarios implicados en su ejecución, empresas constructoras, precios adjudicados y la documentación legal de respaldo. Dios mío, se desató una guerra. El alcalde solicitó a la fiscalía que detengan a todos los implicados. Asimismo, se pide que el director de finanzas de la entidad edil del Alto remita un informe sobre los montos que fueron desembolsados a las personas y empresas de las obras afectadas, además de fotocopias legalizadas de los cheques e informes de pago. El alcalde enfatizó en su denuncia presunta mala supervisión técnica del personal municipal responsable y pésima ejecución por parte de las empresas adjudicadas. Seguimos. Ahora, ¿qué viene después de esto?
El presidente del Consejo también advirtió sobre la probable inestabilidad de las obras, argumentando que el material usado para la construcción de los tinglados no fue el adecuado. Un concejal explicó que en el año 2004, porque la caída se dio en el año 2007, cuando se programó la ejecución de los tinglados, observó el costo de las obras que fue establecido bolivianos, 165.000 bolivianos cada tinglado. Si hubiese sido una falla de diseño, todos hubieran caído. La falla fue de la supervisión de la alcaldía y de las empresas constructoras, afirma este concejal. Y aquí viene lo más interesante ahora del estudio de caso. Es un hecho de la vida real. Preguntas. ¿Cuál es su comentario sobre la publicación del caso de los tinglados colapsados? Esto salió en el matutino La Razón a nivel nacional. Fue un escándalo. A pesar de cumplir la parte normativa del sistema de administración de bienes y servicios, ¿qué otras cosas se debe prever al hacer un proceso de contratación, al elegir una empresa? Adjudicar al precio referencial más adecuado, así se llamaba a veces, ahora se llama precio evaluado más bajo, ¿será suficiente en obras? Al final, ¿lo barato no costará caro? 4. ¿El personal de supervisión tiene necesidad de capacitación? Muy bien, esas son las preguntas. Ahora vayamos a la solución. Muy bien, vamos a ir ahora a la solución de este caso que se dio en la ciudad de El Alto, en La Paz. Muy bien, y lo hemos denominado así. Y después de la adjudicación al menor precio, ¿qué? La próxima, por favor. Y vamos a desglosar ahora. 11 tinglados se cayeron en el Alto por el peso de la nevada. Evidentemente, la fuerte nevada que cayó por más de 15 horas en el Alto y en el altiplano paceño, entre la noche del domingo y la mañana del lunes 9 de julio del 2007, provocó accidentes de tránsito, destrozos de la propiedad pública y el colapso. Observe, la nieve alcanza una altura que oscila entre 30 y 40 centímetros. En Europa, normalmente las nevadas son 1,20, 1,50. ¿Qué pasará si cayera en nuestro medio una nevada de 1 metro? Si con 30 centímetros se han venido 11 tinglados como juego de dominó. Muy bien, comentarios. Seguimos. Esto provocó la caída de 11 tinglados en el Alto. 10 son de escuelas y una de un mercado. Es más, esta nevada de 30 centímetros a 40 causó la suspensión temporal de transporte aéreo, terrestre y el corte de los servicios de energía eléctrica, telefonía fija en la urbe alteña y en la ciudad de La Paz. Según el CENAMI, evidentemente la nevada que cayó es la más intensa. Es decir, como comentario, no estamos preparados. Por ejemplo, ¿qué tal si nos cayera un tsunami? Entonces, nos está llamando poderosamente la atención que no estamos preparados para contingencias climáticas. Seguimos. ¿Qué más? Ahora, vamos un poquito a estudiar qué es una estructura metálica, tinglado y cubierta. Los tinglados son estructuras formadas por barras, perfiles metálicos, unidos por sus extremos en puntos que nosotros los llamamos nudos. Ahora, ¿por qué estuvieron los tinglados de moda esa vez? Porque la misión de los tinglados es resguardar el recinto del ambiente exterior, concretamente para proteger a los educandos de la insolación solar. Estaba de moda, ¿no? Que la insolación solar podía causarnos cáncer de la piel, que había que proteger a los niños, jóvenes, adolescentes. Entonces los tinglados se pusieron de moda. Ahora, la utilización práctica de los tinglados impone la necesidad de que estas estructuras sean indeformables. Deben tener el número de barras suficiente para asegurar la invariabilidad de su configuración geométrica bajo la acción de las cargas actuantes. Y la única figura indeformable, si nos vamos y recordamos las lecciones de resistencia de materiales, es el triángulo, que se constituye en el reticulado más simple. Seguimos.
¿Qué características tenían estas estructuras metálicas tingladas y cubiertas? El área de cobertura era de 20 por 30 metros, es decir, 600 metros cuadrados. La luz era de 20 metros. El espacio entre pórtico y pórtico era de 5 metros. Perfiles metálicos C de 80 por 50, 10 por 50, etc. Para cerchas, columnas y correas. La unión en la cumbrera era con soldadura. La unión de la columna metálica al pedestal de hormigón armado era a través de una plancha metálica de 4 milímetros de espesor con 6 pernos. ¿Y cómo era la cubierta? Eran calaminas galvanizadas, onduladas, combinadas con calaminas plásticas. Muy bien. Y aquí podemos ver ese tinglado. Fíjense, de 2 aguas, la luz 20 metros, espaciamiento entre pórtico y pórtico 5 metros. Y lo que podemos observar es este ángulo con la horizontal del cordón superior de la estructura metálica. Y este ángulo prácticamente aquí es muy tendido, 18 grados. Normalmente ese ángulo es 25 grados. ¿Y de qué depende este ángulo de inclinación? Depende de los factores climáticos. Por ejemplo, uno de los factores puede ser la velocidad del viento. Y aquí viene la pregunta del millón. Hemos hecho estudios sobre los vientos a nivel país. Algunos especialistas indican que los vientos más fuertes se dan en el norte de Potosí, Quetena. Sigue por Oruro, parte de La Paz y Cochabamba, más o menos una media luna. Pero sería interesante estudiar la fuerza eólica de los vientos para diferentes departamentos. Entonces, solamente existen algunas normativas, pero no existe un estudio real, serio al respecto. Entonces, aquí están los tinglados que estaban de moda, una cancha polifuncional, y ahí está la niña de la mochila azul. Seguimos. Ahora, de esta manera quedó. Observemos. No resistió el peso. Así quedó el tinglado del Colegio Martín Cárdenas de Villadela en el Alto. Observemos. ¿Dónde falló la estructura metálica? Fue en la cumbrera. Aquí. Si bien la columna no se desprendió totalmente, fíjense dónde falló la columna, al pie. Una columna, evidentemente, falla al pie de la columna, que enseguida vamos a verlo. Y han sido 11 de estos tinglados que tuvieron esta falla, por una nevada de 30 a 40 centímetros de altura. Bueno, y por ese motivo el alcalde alteño hizo la denuncia a la FELCC. 11 tinglados que se me ven en una mañana por una nevadita de una altura de 30 centímetros, eso ya es fatídico. Si yo no hago la denuncia como autoridad, a mí me la van a vaciar todas las responsabilidades. Pero evidente, aquí falló en la cumbrera. La columna no se desprendió totalmente, falló pero al pie de la columna. Ahora vamos a ir a analizar esto. Técnicamente, ¿qué es lo que pasó? La próxima, por favor. Posibles causas del colapso de los tinglados. Primera hipótesis, cargas de servicio. No se evaluó de manera correcta las cargas de servicio para la estructura del tinglado metálico, sobre todo el peso de la nevada, altura entre 30 y 40 centímetros, que rompió el equilibrio al pandeo en las columnas. Ahora, ¿cuáles son las cargas de servicio en una estructura metálica como un tinglado? Primero, la carga muerta o peso propio. Luego viene el peso de la nevada. Y cuando no, la presión del viento. Entonces, si la carga de servicio es mayor a la carga crítica de Euler, ¿se acuerdan de Euler? Leonhard Euler, el padre del estudio del pandeo. Si ocurre esto, que la carga de servicio es mayor a la carga crítica de Euler, esto ocasiona que el equilibrio de la columna es inestable. Ya que una columna, ojo, falla mucho antes que la solcitación alcance el límite de fluencia del material. ¿Quién lo dijo eso? Leonhard Euler, gran amigo mío, ¿verdad? En los libros de resistencia.
Pero también se produjo otra falla, y fue la falla al corte, en la soldadura. ¿Y dónde se dio esto? En la cumbrera de los pórticos, por efecto del peso de la nevada. Y recordemos, la tensión cortante es igual a ¿qué? Al esfuerzo cortante entre el área de la sección. Es decir, fue una soldadura tipo punteado, cuando debía ser tal vez una soldadura tipo cordón. Vamos a analizar. Primera hipótesis. Vayamos a la segunda hipótesis. Segunda hipótesis. Se refiere a las técnicas constructivas. La soldadura muy pobre en la unión de la cumbrera de los tinglados, lo que les comentaba, solo punteado. Tal vez en el proyecto estaba una soldadura tipo cordón. Unión poco rígida entre el pedestal de la zapata y la columna metálica. El emplazamiento forzado de los pórticos metálicos produciendo fracturas a la soldadura en la cumbrera de las cerchas metálicas. Es decir, comentario. Primero, fabricamos, si vale el término, armamos las cerchas metálicas en el piso a través de soldadura, perfiles metálicos, etc. Terminada la cercha, deberíamos utilizar un camión grúa o un camión pluma, como los llaman, y con una grúa emplazar esas estructuras metálicas, es decir, los pórticos, ¿a dónde? A las columnas de hormigón a través de planchas y pernos. Pero generalmente no se hace eso. Por abaratar costos, a veces algunas empresas constructoras, lo que hacen es hacerlo manualmente. De un lado jalan un grupo de gente, del otro lado otro grupo de gente, hasta emplazarlo. Pero al hacer esos desmanes, hemos fracturado la soldadura de la cumbrera. Otra situación. Si observan, un tinglado metálico es un túnel de viento. Entonces, la falta de rigidez de la estructura, es decir, del tinglado metálico, se soluciona instalando refuerzos denominados Cruz de San Andrés, tanto en la cubierta, en forma intercalada, así como en la parte lateral de los tinglados. Falta de platabandas de refuerzo en la cumbrera para la unión de cerchas. Iremos a la primera figura del tinglado metálico, por favor. Ahora, la anterior es. Ahí está. Entonces, como podemos observar, esta estructura metálica tinglado es un túnel de viento. ¿Cómo puedo rigidizar? Instalando las famosas Cruz de San Andrés. Aquí, uno sí, uno no, uno sí, uno no, tanto en la parte lateral como en la cubierta. Ahora, cuando nosotros hablamos de estructuras, suponemos que esta unión es rígida. Claro, el papel aguanta todo, pero en la práctica, ¿cómo hacemos esta unión rígida? Una opción podría ser colocar una platabanda, son dos planchas metálicas, con la cual se logra que este nudo sea rígido. Otra opción sería aquí lanzar aquí una cuerda metálica, pero eso es antiestético, porque aquí van a jugar, además de básquet y fútbol de salón, van a jugar voleibol. Entonces, ¿cómo hacer en la práctica esto una unión rígida? Porque si hacemos un análisis de esta estructura, es 3 veces hiperstático, su grado hiperstático. Porque esto es rígido, rígido, rígido. Hacemos a través del método de los anillos y vamos a encontrar que es 3 veces hiperestático. Muy bien. Ahora sí vamos a la segunda hipótesis. Muy bien. Es una segunda hipótesis. Entonces, falta de rigidez en la estructura. Tal vez era menester colocar los refuerzos de Cruz de San Andrés. Falta de platabandas de refuerzo en las cumbreras para hacerlo uniones rígidas. Y vamos a la tercera hipótesis. Vamos a hablar sobre los materiales de construcción. Perfiles C de dudosa calidad para la construcción de las cerchas, columnas y correas. Lo mejor de perfiles, brasilero, pero es altamente costoso. Ahora hay perfiles metálicos chinos, taiwaneses a la mitad del precio. ¿Dónde tiene que estar escrito la calidad de la obra, de los materiales?
en el documento base de contrato a través del pliego de especificaciones. Soldadura y electrodos utilizados de dudosa calidad. Hay una gama de electrodos, desde industria brasilera, industria taiwanés, china. La soldadura es un procedimiento, no nos olvidemos, de unión de metales por fusión, mediante el calor producido por un arco eléctrico. Se reblandece y funde el metal en los dos bordes al soldar, junto con el metal adicional de un electrodo que recarga la soldadura formando el cordón para proteger el metal. Fundido de la oxidación, se utilizan electrodos revestidos. Hay una gama de electrodos. ¿Dónde tiene que estar definido la calidad de los materiales? En el DBC, en el pliego de especificaciones. Muy bien. Tercera hipótesis. Conclusiones. Ahora, la falla de un componente de una estructura como un tinglado metálico puede ocurrir de diferentes maneras. Primero, el material del componente puede fracturarse parcial o totalmente. ¿Dónde se fracturó? En la cumbrera. Segundo, el material puede deformarse en exceso bajo la carga de tal manera que la estructura ya no sea su propósito. Tercero, la estructura puede hacerse inestable y pandearse, por lo tanto volverse incapaz de soportar las cargas para las que se diseñó. Y esas columnas han fallado al pandeo y la falla se está dando al pie de la columna. Ahora, comentario. La calidad de los materiales es fundamental, así como las técnicas constructivas empleadas. Adjudicar al precio más bajo es permitir obras de mala calidad, emplear materiales de dudosa calidad, condenar a mínimas remuneraciones a los trabajadores, inducir a la evasión de aportes y obligaciones sociales. Seguimos. Aquí viene lo interesante. Está bien. Ahora, esto en lo técnico. Y vamos a lo legal. En lo legal sucede lo siguiente en lo legal. El colapso de una estructura, cuando se cae una estructura, implica, según la ley 1178, responsabilidades de tipo civil y penal contra funcionarios, ex servidores públicos y representantes de las empresas constructoras que resulten cómplices en contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y estafa tras la pérdida material de estructuras de los tinglados. O sea, lo que hizo el alcalde alteño, Fanor Nava, estaba en lo correcto. Es un daño económico al Estado. Denunció a la FELCC. Vinieron los de la FELCC y ese día cuenta la historia que los cogieron a toditos, supervisores, fiscales, empresas, constructores, etcétera, etcétera. O sea, se desató una guerra. Ahora aquí viene. Presunta mala supervisión técnica. Todos somos inocentes hasta que nos comprueben lo contrario. ¿De acuerdo? Presunta mala supervisión técnica del personal responsable y pésima ejecución por parte de las empresas adjudicadas. Además de inversiones altas, en ese momento, 160.000 bolivianos por tinglado. Ahora, aquí vienen también algunas cosas interesantes que nos compete como supervisores. Los términos de referencia, muy ambiguos, no especifican ensayos de laboratorio de componentes metálicos, de la estructura de un tinglado metálico, ni la calidad de los materiales. Es verdad, algunos términos de referencia son así de ambiguos. Nosotros, un hormigón, podemos controlar la calidad. ¿Cómo? Tomamos probetas, llevamos al laboratorio de resistencia de materiales. ¿Qué hacemos con las estructuras metálicas? ¿Habrá manera de probarlas? Sí, señor, hay. Existen laboratorios especializados en la ciudad de Cochabamba, en Oruro no. Podemos someter a ensayos de laboratorio esas estructuras metálicas. Antes, ¿qué hacían los europeos? Esta misma estructura lo hacían un modelo en miniatura y lo sometían a un túnel de viento. Y ahí veían las deformaciones. Es decir, lo hacían trabajar en condiciones extremas. Entonces, muchas veces, sin embargo, en nuestro caso, los términos de referencia son muy ambiguos y a veces son copias de otros proyectos. Entonces, evidente. La próxima, por favor. Ahora,
Recomendaciones. Es esencial que una estructura como un tinglado metálico sea segura y estable bajo las cargas ejercidas. Periodo de vida útil de una estructura como un tinglado metálico, 20 años. Estamos construyendo para una generación. No podemos construir para un año, para 2 meses. Entonces, interesante. Otro, Ingeniero, adelante. Ya termino. A la finalización de esto, por favor, las preguntas después. Nos faltan dos cuadritos más, por favor, y ahí las preguntas. Ahora aquí viene lo interesante. No existe empresa o actividad que pueda tener éxito, nos indican, sin una adecuada supervisión a todos los niveles. Los mejores programas y proyectos se convierten en simples documentos de archivo o fracasos si no existe una supervisión adecuada. Ahora, aquí está el concepto del supervisor. Un supervisor no es uno que ordena, sino uno que orienta. No dice lo que hay que hacer, sino demuestra cómo hacer lo que se debe hacer. Y finalmente, el último cuadro. El supervisor debe exigir los ensayos de materiales de los componentes de las estructuras metálicas evidente y del hormigón armado, para determinar primero la tensión de fluencia y las resistencias características respectivamente en laboratorios reconocidos. Ahora, la supervisión, lo que les decía en el marco teórico, debe revisar el diseño estructural y verificarlo, puesto que son los mismos diseños para diferentes departamentos como La Paz, Cochabamba y Oruro, sin tomar en cuenta las características climáticas de cada región geográfica. Eso nos indica. Entonces, ahora sí, vamos a aperturar un espacio para preguntas y respuestas. Como les decía, es un tema súper interesante y es bueno hacer siempre interactuar para muchas veces enriquecer todas estas situaciones. Muy bien, señores participantes, tienen la palabra para las preguntas. Seguramente que debe haber muchísimas. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de absolverlas. Muy bien, aquí tenemos, ¿verdad, compañera? Entonces, no sé si nos están recepcionando el audio y las imágenes pantallas. Vamos a aperturar un par de minutos para preguntas y respuestas. Nos llamó un señor participante. Suponemos que es para algunas preguntas. ingeniero, buenas tardes. ¿Aló, me escucha, Inge? ¿Aló, Inge? Creo que se ha salido de la reunión. ¿Aló, aló? ¿Se ha ido el ingeniero?
Buenas tardes nuevamente, tuvimos un desperfecto. Estamos nuevamente con el link respectivo y como siempre la pregunta, ¿cómo nos están recepcionando el audio y las imágenes en sus pantallas? De pronto tuvimos ese desperfecto, nuevamente estamos volviendo a reiniciar. Entonces la pregunta a los señores participantes, ¿cómo nos están recepcionando el audio y las imágenes de sus pantallas? ¿Algún participante quería intervenir? Y habíamos declarado un espacio para preguntas y respuestas respecto a los estudios de caso. Entonces, nuevamente la pregunta de rigor a todos los participantes, ¿cómo nos recepcionan el audio y las imágenes en sus pantallas? Desearíamos una confirmación. Muchas gracias. Aló, ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Me escucha? Vamos, por favor. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto haber participado con usted estas clases. Es muy instructiva. Y emergen unas dos preguntas. Tenía varias en la mente, no me anoté. La primera pregunta, en un caso que no exista respecto a las estructuras metálicas, en un caso que no exista en el medio una empresa o un laboratorio para poder probar el grado o la calidad de las soldaduras, digamos, en un caso como el que mencionaba usted de los tinglados, ¿qué se hace en calidad de supervisor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Solamente hacer una comparación o hacer una comparación en la estructura, verificar la soldadura, el amperaje, o tengo que necesariamente trasladar al personal especializado? Por decirle, en Pando no hay ese laboratorio. ¿Tengo que llevar al de Cochabamba? Esa es mi pregunta, una. Ya, adelante. La segunda pregunta es, por estos efectos de la pandemia, obviamente, ha habido muchos proyectos que se han quedado truncados. Entonces, conversando con la empresa, tal vez entrando de acuerdo, se debería determinar haciendo una ampliación de plazo, solicitando una ampliación de plazo como corresponde ante el fiscal y a las autoridades competentes para terminar la obra. Muy bien. Esas dos preguntas, mientras tanto, ingeniero. Muchísimas gracias. Empezaré por la segunda. Contra todo pronóstico llegó a nuestro la pandemia del coronavirus. Muchas obras han quedado colgadas. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Estos son lo que comentamos en una parte teórica, casos de fuerza mayor. Entonces, ahora sí llegó el momento de negociar entre la empresa contratista, la supervisión y la fiscalización, y lo que se hace es reiniciar obras y se van a modificar los cronogramas, los plazos establecidos en el contrato, porque se refiere a una fuerza mayor que no estaba contemplada, que nosotros no la habíamos previsto. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, este caso de negociación, de consensuar entre la entidad convocante y las empresas constructoras adjudicadas. Hemos reformulado los cronogramas, estamos reiniciando obras porque tenemos que ser tolerantes entre ambas partes. Es una fuerza mayor que no estaba prevista ni en el proyecto, ni para el constructor, ni para la entidad convocante. Entonces, decíamos, la mejor manera de negociar, no siempre el mejor negociador es el que gana, tampoco el que pierde, mínimamente empata. Va a depender mucho de esa negociación. A eso quiero referirme. La supervisión, por ejemplo, es una tarea que exige conocimiento, habilidad, sentido común y ética profesional. La supervisión es una función, no es un cargo. Por eso que el supervisor, al final concluimos, a veces las empresas pueden o no tener la experiencia suficiente, pero si existe un buen supervisor, se puede sacar a flote una obra.
Por ese motivo que el supervisor es la autoridad técnica máxima de una obra. Es decir, es determinante la tarea, la labor que hace el supervisor de obras. Si tenemos la suerte de tener un buen supervisor, vamos a sacar a flote la obra. Pero si no tenemos esa suerte, muchas veces existen supervisores que no tienen ese talento, esas cualidades, las obras van a quedar colgadas. Entonces, mucho va a depender ahora de una negociación consensual. Y un tanto le puedo explicar, en La Paz se dio un curso al que no pude asistir yo, se llamaba negociación, el método Harvard, y me arrepentí toda una vida. No, lo que nos hace falta a supervisores, fiscales y empresas contratistas es precisamente consensuar, negociar. Tenemos que ser tolerantes, no nos queda otra alternativa. Son razones de fuerza mayor el tema de la pandemia del coronavirus. Ahora, respecto a la estructura misma, estamos hablando de estructuras metálicas, de soldaduras, estamos hablando de muchas situaciones técnicas. Y en mi medio no existe un laboratorio, pero existen laboratorios reconocidos, uno en Cochabamba. Lo que podemos hacer tal vez es lo que hacemos también en la ciudad de Oruro, por ejemplo, con los equipos pesados. Hoy todo es electrónico. Lo que hacemos es acudir a la gente especialista con sus escáneres, evidentemente un altísimo costo. Nos cobran por detección tranquilamente $50 o más. Entonces los escaneadores vienen, adosan a la maquinaria equipo pesado y nos dicen las posibles causas de falla del equipo pesado. Muchas veces a la mano no lo tenemos. En nuestro caso, en la misma ciudad de Oruro, vienen del interior, vienen de la ciudad de La Paz, algunos de la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, es un costo adicional. Tal vez que deberíamos tenerlo contemplados en gastos generales. No nos queda otra alternativa. Y finalmente, si no lo tenemos, como decía aquí el alcalde de Oruro, ojalá cayera una nevada, decía él, para ver si sus tinglados evidentemente iban a soportar las cargas de servicio, ¿no? Pero eso es un extremo. Lo que podemos hacer es ahora, como existe internet, comunicaciones, tal vez acudir a este laboratorio especializado, sobre todo los de Cochabamba. Se han especializado y nosotros acudimos a ellos. En caso de estudio de aguas, acudimos a Spectrolab, que nos hace muchos estudios de aguas y suelos. Entonces, sin embargo, vuelvo a recalcar, es un costo que debemos tenerlo previsto siempre en gastos generales. Esa es la temática. No sé si podemos un poquito más continuar, tenemos tiempo, ¿verdad? Tengo preparado un tema más muy bonito, el famoso caso de las boletas truchas, y me encantaría participar con ustedes. De acuerdo, ingeniero, de acuerdo. Claro, claro que sí, jefe. Adelante, adelante, le escucho. De acuerdo, ingeniero, al tiempo de agradecer su respuesta, puede continuar con la clase, ingeniero, tenemos tiempo. Podemos compartir la pantalla desde acá, desde La Paz. Entonces, seguiremos con las preguntas y respuestas, por favor. Y mañana, compromiso, les pasaría otros 2 estudios de caso, además de la boleta trucha, hasta que nos habiliten el compartir la pantalla. Me encantaría escuchar algunas otras preguntas más de los señores participantes y en la medida de nuestras posibilidades tratar de darles una respuesta de acuerdo a las experiencias que siempre hemos pasado y es bueno compartir entre ambas partes. Hasta que compartamos la pantalla, por favor, señores participantes, tienen la palabra para sus preguntas que podemos aprovechar estos minutos. Aló, Ige, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una consulta, ¿cómo se puede hacer un contrato modificatorio en caso de un estudio donde no hay ítem ni volúmenes? Ya, gracias. En realidad, hacer un contrato modificatorio, hablábamos, comentamos, es hacer casi de nuevo un proyecto. Entonces, en un contrato modificatorio van a aparecer nuevos ítems. Como les decía, en ese sistema de alcantarillado sanitario, las cámaras de inspección eran de hormigón ciclópeo.
hay tiempo, lo que hizo la empresa es dar de su contrato adquirir cámaras prefabricadas de hormigón. Entonces, aquí es un ítem nuevo, cámara de inspección de hormigón armado prefabricado. La relación de costos de 1 a 5. Es que tenemos que hacer aquí consensuar conjuntamente empresa contratista, supervisor fiscal, con los proveedores. Entonces, ahora, esos contratos modificatorios implican alguna complicación. Tenemos que en algunos casos negociar, redactar su pliego de especificaciones, adjuntar planos, negociar los precios unitarios y estos prácticamente cambia sustancialmente el proyecto, contrato modificatorio. En una orden de cambio, evidentemente, puede haber modificación de plazo, montos, pero no cambia sustancialmente el proyecto. En el caso que yo les comentaba, más o menos 5%, y en contrato modificatorio más o menos 10%. Entonces, en la entidad que estuve trabajando últimamente, en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cada entidad tiene su particular manera de hacer contratos modificatorios y órdenes de cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como supervisores y empresas contratistas es seguir esos protocolos de la institución. No nos queda otra alternativa. En caso del FNDR, fue para nosotros elaborar prácticamente un nuevo proyecto en el caso de un contrato modificatorio. Todo depende de la entidad con que estemos trabajando. A eso se refiere este caso de contratos modificatorios y órdenes de cambio. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor, desearíamos escucharlos. En un caso, ingeniero, en un caso que la empresa contratista cambiara de su residente de obra, ¿cuáles serían las condiciones éticas y técnicas que la empresa debería de ofrecernos respecto a su residente de obra? Ya. Con otra pregunta lo voy a adornar. Generalmente, lo mejor, más bien, es tener, por ejemplo, un supervisor de inicio a fin. De pronto, en una obra tenemos hasta 3 supervisores. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué se van los supervisores? Obvio, es por la parte salarial. No estamos pagándoles lo correcto. Entonces, los supervisores lo que hacen es buscarse otras obras o al final hasta supervisan hasta 6 obras. Humanamente, podemos supervisar 2, muy bien, exagerando 3 obras. Pero cuando se paga tan poco en las supervisiones, entonces teníamos colegas que hasta supervisaban al mismo tiempo 6 obras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lamentablemente no está escrito. Debería ayudarnos la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, los colegios de ingenieros civiles, los colegios de arquitectos. Deberíamos tener un tarifario. Un supervisor debería estar escrito en el documento base de contrato, inclusive el monto que va a percibir. Como pagamos tan poco, entonces se van los supervisores y eso nos causa serios problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez negociar el sueldo de los supervisores. A ver, un comentario. Yo tuve un compañero de facultad, Miguel, no les digo su apellido, Miguel, un cambita, y él es carretero, especialista en carreteras. Estudió en la Facultad Nacional de Oruro, nos encontramos de mucho tiempo en Santa Cruz, y le pregunto al cambita, Miguel, ¿dónde estás trabajando? Superviso obras. ¿Cuántas obras estás supervisando? No, supervisamos 6, me dice, 6 obras de caminos vecinales. Oye, le digo, Miguel, ¿y cómo se hace esa supervisión? Facilingo, pariente, me contrato una avioneta y ahí nomás, pues, de arriba, le pego una mirada. Tampoco es así, porque yo les digo, la labor del supervisor es bien delicada. Al futuro nos van a hacer auditorías técnicas, vamos a tener responsabilidades. Entonces, conclusión, necesitamos que se pague bien a los supervisores.
¿Y cuánto debería pagárseles? Alguien dice, en estos precisos momentos, de 4.000 bolivianos para arriba. Y en proyectos de magnitud ya viene el porcentaje de la supervisión, que generalmente viene a ser el 1, 1,5 hasta el 2%. Entonces, esa es la temática. No estamos pagando correctamente, por eso que los supervisores se van. Ahora, en los residentes lo mismo. Los residentes de obra son fundamentales en la ejecución, pero ¿qué podemos hacer si los residentes se van? Precisamente es por la parte salarial. Pero ahora tenemos que hacer un balance. Si entramos al negocio de la construcción, es un negocio, la industria de la construcción, es para tener utilidades. Si nosotros no preveemos un sueldo, ¿qué les digo?, realista para nuestro residente, para nuestro supervisor, nos van a ir abandonando. Y no es bueno tener 2, 3 supervisores en el lapso de una obra. La solución se la daría siempre y cuando pagaríamos un salario lo más realista posible, tanto al supervisor como también al residente de obras. O sea, el problema es la parte económica, la parte económica. Los arquitectos he visto que han avanzado mucho más que nosotros los ingenieros civiles. Igual que los abogados, los asesores legales, ya tienen como una cartelera cinematográfica y sus tarifarios. En cambio, los civiles estamos de la mano de Dios, no tenemos esos tarifarios y es sálvese quien pueda. ¿Cuánto debemos cobrar, por ejemplo, por elaborar un proyecto a diseño final? ¿No está escrito? Generalmente está entre el 2, quizá hasta el 3, hasta 4%. Pero debería estar escrito. Deberíamos tener aranceles aprobados por los colegios de ingenieros civiles, aprobado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. No lo tenemos. Es una debilidad que tenemos los civiles y es el mundo de los negocios, oferta versus demanda. Entonces, el tema salarial es determinante para tener un profesional, digamos, con todas las responsabilidades y en ley para llevar una obra correctamente hasta la entrega definitiva. Muy bien. No sé si tienen algún otro comentario, por favor. Muy bien. Entonces, por alguna situación, esto lo vamos a resolver hasta el día de mañana, nos indican CADES La Paz que no podemos compartir pantalla. Entonces, el día de mañana, por favor, a la misma hora, vamos a dar también otra sesión de estudios de caso. Mañana vamos a hablar del mejoramiento de barrios del Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua, 4 millones de dólares. Vamos a comentar otro estudio de caso, el alcantarillado sanitario del Gobierno Autónomo Municipal también de Yayagua Norte de Potosí, los problemas que se ha tenido, y definitivamente las boletas truchas, un caso sui generis que se dio el año 2019 en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, cuando una empresa X logra cobrar 16 millones de bolivianos con una boleta trucha. Y vamos a ver ahí las atribuciones de responsabilidades de la supervisión de obras. ¿Qué papel juega? ¿Qué actividades debemos hacer para no tener esta temática, estos problemas al futuro como supervisores? Entonces, compromiso el día de mañana a la misma hora, la segunda parte de los estudios de caso. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, ingeniero.